la reducción de las 3 líneas, como decíamos, hematopoyéticas, es decir, afectaría plaquetas, leucocitos, eritrocitos. Bien, vamos comencemos la aproximación de la anemia plástica a través de un cuadro sinóptico. La primera causa, la insuficiencia medular, es decir, se vuelve insuficiente la plasia, digo, la célula madre, para producir eritrocitos, plaquetas, leucocitos. Pero atención, aquí la insuficiencia medular puede ser total o global, es decir, ser completamente afectada la célula madre y en consecuencia no se producen adecuadamente plaquetas, eritrocitos, leucocitos. Y esto se denomina pancitopenia. Es decir, en una biometría hemática, si nos reportan disminución de las 3 líneas celulares de la sangre, pues estamos ante una pancitopenia. Es decir, hay una aplasia medular. Hay un problema que involucra a la célula madre. Por eso se habla de una insuficiencia global. En cambio, puede haber otras cosas, otras etiologías, otras causas que específicamente afecten a la célula madre, pero de la línea eritrocitaria. Es decir, solamente no se van a producir en cantidades suficientes los eritrocitos, lo que es, en definición, una anemia. Y aquí hablamos de una aplasia selectiva, es decir, una aplasia eritrocitaria. ¿Cuáles son las causas de ambas? Y bueno, dependiendo la célula madre que se afecte, vamos a encontrarnos causas congénitas o causas adquiridas. Y por ejemplo, de las adquiridas, exponerse a radiaciones ionizantes, que se apliquen medicamentos antineoplásicos, pero que las dosis sobrepasen lo que requiere el organismo el cual está siendo tratado. Y por lo tanto, recuerden, ya habíamos hecho algunas menciones a ciertos fármacos antineoplásicos, afectan la reproducción celular, por ejemplo, el metotrexate. Bueno, pues aquí hay una afectación a médula y produciría insuficiencia medular. O hay algunas infecciones virales que pueden originar daño a la médula. Me viene a la mente el VIH. Luego, otra causa de anemia plástica es un proceso que se denomina mieloptisis. Cuando vean esto de mieloptisis, se refiere a que las células de la médula ósea son sustituidas por otras células o bien otro tipo de tejido. ¿Cómo es eso? A ver, un ejemplo. Bueno, aquí los tienen. Puede ser que la médula ósea sea sustituida por células neoplásicas. Aquí le dejé lo de tumoral. Bien sea porque hay metástasis desde tumores sólidos o la misma leucemia puede infiltrar a la médula ósea y entonces originar una aplasia. Puede ser infiltrado por células inflamatorias, por ejemplo, y es un ejemplo, en tuberculosis. O bien, quien infiltra o lo que infiltra no son células, sino proteínas como el colágeno, en este caso fibras de colágeno, en un trastorno que se conoce como mielofibrosis idiopática. Recuerden, cuando dicen idiopática es que la causa no se ha comprendido bien. Pero entonces aquí funcionan, recuerden que en la médula ósea hay fibroblastos y hay una hiperfunción de esos fibroblastos y por eso es que hay abundancia de fibras de colágeno que impide que las células hematopoyéticas se vayan expandiendo a lo largo de la médula para hacer
hematopoiesis. Y finalmente tenemos el llamado síndrome mielodisplásico, que, bueno, no se ha, estuve revisando. Hay autores que no han establecido bien la causa. Se habla de algunos factores secundarios. Bueno, pero ¿de qué trata el síndrome mielodisplásico y por qué está incluido aquí? Bien, se trata de una dishemopoiesis, es decir, atención, aquí viene lo interesante. La médula funciona, la célula madre hematopoyética está funcionando, pero al momento de estarse dividiendo, ocurren algunas situaciones que originan que las células hijas no funcionen adecuadamente, que salgan con alteraciones morfofuncionales o estructurales y fisiológicas disfuncionales. Alteraciones estructurales y de la función, ¿sí? Está disfuncionando. Por eso se le ponen diseritropoiesis, disgranulopoiesis, dismegacariopoiesis. ¿Qué significa? Que aunque se están produciendo, estas células no funcionan correctamente. Como les menciono, se habla de causas adquiridas, idiopáticas, más que nada, que no se sabe, no se comprende del todo los mecanismos. Ahora, las manifestaciones clínicas de la anemia plástica, pues, además de las del síndrome anémico, depende qué estirpe celular es la que esté afectada. Así, por ejemplo, si disminuyen los leucocitos, en específico los neutrófilos, los pacientes son más susceptibles a tener infecciones. Si se afectan las plaquetas, pues el resultado son sangrados, que pueden manifestarse como petequias o equimosis, hemorragia nasal, de encías. En el caso de mujeres, una hemorragia transvaginal. Puede haber sangrados en tubo digestivo. En fin, aquí tenemos petequia y la equimosis. Muy bien. Pues prácticamente hemos terminado de revisar la mayor parte de las anemias. Nos falta, si nos pusiéramos a revisar libros de hematología, veremos que hay más categorías, más anemias que no hemos considerado, porque aquí lo que buscamos pues es dar una presentación en global, un acercamiento general y de lo que es más frecuente. Y ya ustedes conforme vayan avanzando en la carrera, pues ya podrán ir comprendiendo, o sea, ir tomando más información y echarse echarle un vistazo perdón, conectando a la computadora, echar un vistazo a libros de hematología para que vean cuánta clasificación hay. Claro, pues ahí abordan trastornos congénitos donde hay problemas enzimáticos específicos y bueno, es interesante el tema, les comentaba, a mí me gusta este tema, pero es muy complejo. Y ya final, les presento mi cuadro sinóptico con las clasificaciones de las anemias. Y yo les pedí que revisaran, que trajeran al menos 2 casos de anemia. ¿Los tienen preparados?
Si no los tienen preparados, no hay problema. De todos modos, les voy a dejar tarea de anemia. Y entonces cambiemos de enfoque, dejemos atrás anemia, pasemos a alteraciones de la hipófisis, es decir, ya vamos a fisiopatología de glándulas endocrinas. Y entonces veamos hipófisis. Ok, es la expo, ¿verdad? Profe. Yo voy a exponer un minuto, ¿va? Muy bien. Ok, ¿ahí me escuchan bien? ¿Pueden ver la presentación todos? Yo sí, no sé los demás. Sí. Sí. Sí, Eric. Ok, bueno, gracias. No sé si, bueno, voy a empezar yo. No sé si mis compañeros ya estén ahí. Ok, entonces ya vamos a empezar. Buenos días. Nosotros somos el equipo conformado por Nadia, Jocelyn, Fernando y pues su servidor Eric. En esta ocasión, pues les vamos a hablar sobre la hipófisis y sus variaciones patológicas, fisiopatológicas. Pues sobre el tema, ¿verdad? Entonces, primero que nada, es importante que recordemos algunos datos del semestre pasado de fisiología y recordemos cuál es la función y posición en donde se ubica este órgano. Tenemos que la hipófisis, o también llamada glándula pituitaria, es una glándula endocrina que produce distintas hormonas, entre ellas las hormonas del crecimiento, y almacena la hormona antidiurética. Ok. Tenemos que está ubicada en la silla turca justo debajo del cerebro y se puede dividir en dos partes, la adenohipófisis y el que se llama lóbulo anterior y la neurohipófisis, lóbulo posterior. Aquí es bien importante que recordemos que hace cada una de ellas. El adenohipófisis, en su mayoría vamos a tener síntesis, o sea, creación de hormonas. Y en la neurohipófisis vamos a tener lo que es el almacenamiento, que en conjunto con el hipotálamo se van a encargar de producir y almacenar aquí en la neurohipófisis. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Comentario? Ok. Bueno, aquí tenemos las funciones hormonales. Como les comentaba, en la adenohipófisis tenemos lo que es la hormona del crecimiento, la GH, tenemos la hormona folículo estimulante, la FSH, y junto con ella la hormona luteinizante, la LH. También tenemos la hormona estimulante de la corteza suprarrenal, la prolactina y la hormona estimulante de la tiroides. Y por otra parte tenemos la neurohipófisis o lóbulo posterior, en la cual se puede almacenar la hormona antidiurética y la oxitocina. Bueno, ahora sí, ya que recordamos, pues, de qué se encarga de sintetizar hormonas y en otras cosas almacenar. Ahora sí vamos a ver qué pasa cuando pues esta deja de funcionar correctamente. Bueno, cuando existe una falla en la función de este órgano, se pueden presentar patologías que en diferentes edades pueden provocar manifestaciones variadas. Con esto me refiero que en cada edad vamos a presentar diferentes tipos de patologías que en apariencia son iguales, como tenemos el caso de la acromegalia y el gigantismo, que tienen síntomas y signos similares, pero la acromegalia se da
en adultos y el gigantismo se da en jóvenes, prepubertos, niños, etcétera. Veamos también la diabetes insípida, la hiperprolactemia y el hipopituitarismo, que vamos a hablar de cada una de ellas, pues ahorita más adelante, empezando con la acromegalia y el gigantismo. Okay. Bueno, esta se presenta como una sobreproducción o sobresíntesis de la hormona del crecimiento que ocurre una vez que la epífisis de los huesos largos se cierran en el adulto. Les comentaba que la acromegalia se da principalmente en adultos. En este caso, la persona ya no puede aumentar de talla, pero los tejidos blandos siguen creciendo. Aquí podemos ver la estatura promedio de una persona. Cuando hay poca GH, pues la persona tiene enanismo, y cuando hay mucha, pues tenemos la acromegalia o el gigantismo, dependiendo de la edad. Aquí tenemos también una definición de gigantismo. Como les comentaba, pues es el exceso de la hormona de crecimiento, pero mientras la epífisis están abiertas todavía, o sea, no completan su ciclo de desarrollo, y es cuando ocurre el gigantismo. Ahorita les voy a comentar unas características de cómo diferenciar el gigantismo de la acromegalia. Principalmente en el gigantismo, la persona parece un físico normal, solamente que sus brazos y sus pies, o sea, desde el fémur, se ven más alargados, pero si podemos observar su cara, pues se ven normales, o sea, a diferencia de la acromegalia, que pues les voy a mostrar un ejemplo ahorita. Bueno, aquí la acromegalia y el gigantismo se presenta como el crecimiento de los huesos pequeños de las manos y pies, los huesos membranosos de la cara y el cráneo, que da origen al crecimiento pronunciado de las manos y los pies. También al desarrollo de una nariz ancha y bulbosa, junto con una protrusión en la mandíbula y aplanamiento de la frente. Otra característica particular son los dientes, que tienden a separarse, lo que genera anomalías en la mordida y dificultad para la masticación. Respecto a las estructuras cartilaginosas como la laringe, por ejemplo, la lengua, estas tienden a hacerse más gruesas y les complican la facilidad para respirar. Las vías respiratorias también crecen, lo que da origen a un engrosamiento de la voz y a la tendencia del desarrollo de bronquitis. Respecto a los cambios vertebrales, pues muchas veces determinan cifosis o jorobamiento. Ok, ahora pues les voy a mostrar. Pausa. Estamos haciendo una serie de preguntas. Vamos con... ¿Quién? Un voluntario. Vamos con... o voluntarias también. Nadia Sofía. ¿Cuáles son las funciones, además de crecimiento? ¿Qué otras funciones tiene la hormona del crecimiento? Profe, ¿le puedo ayudar? Sí. Bueno, yo recuerdo que también aumenta lo que es la transcripción y la traducción de la ARN mensajero para que se produzcan proteínas. También pues aumenta lo que es la lipólisis, inmoviliza lo que era ácidos grasos en sangre. Recuerdo eso. Muy bien, pues promueve proteogénesis o síntesis de proteínas, promueve lipólisis. Muy bien, ¿qué más? Incrementa la secreción de insulina. Muy bien, pero tiene una desventaja en ese incremento de secreción de insulina. ¿Cuál es?
¿Cómo fue la pregunta, profe? Se secreta insulina, pero ¿qué pasa con esa insulina? Más ¿Cuál o es menos el es como estímulo? Mande, perdón. o no sería como que, pues, sí está como que, favoreciendo la secreción de insulina para que capte la glucosa y así haya como mayor, energía en el cuerpo. Se supone que eso debería ser, ¿no? Teóricamente, Pero se eso supone debería. que, por ejemplo, también la producción de la hormona de crecimiento disminuye la cantidad de glucosa en el organismo, ¿no? Por lo mismo que menciona la insulina. Sin embargo, no disminuye el nivel de glucosa. He ahí el por qué pregunto, ¿qué pasa con esta insulina? Pero se supone que, o sea, sí habría como una disminución de la cantidad de glucosa, porque si hay un aumento de insulina, entonces se supone que la insulina está captando mayormente a la glucosa, ¿no? Teóricamente, pero no pasa. Entonces, ¿la insulina está dañada? ¿Qué es lo que pasa? Vamos por partes, porque aquí el compañero se nos fue muy rápido, así como agua entre los dedos. No me dejó hacer unas preguntas al principio. Y le pregunto a él, ¿cuáles son los estímulos para que se libere hormona del crecimiento? ¿Cuáles son los estímulos? Bueno, la hormona del crecimiento, pues se provoca a través pues de nuestro desarrollo, pues nos sirve para desarrollar nuestros órganos, tejidos, huesos, y pues un estímulo puede ser ese. Otro, cuando dormimos también se estimula la insulina, cuando nuestro cuerpo pues ocupa energía, entonces la, la hormona del crecimiento pues estimula, pues lo estamos viendo, la insulina para que esta pueda regular los niveles de glucosa en el cuerpo. Y se estimula, a ver, yo no supe qué. ¿Puedo Mm, ayudarle, profe? el estrés, profe, también, la excitación. ¿En qué circunstancias, fíjense bien, en qué circunstancias se va a producir hormona del crecimiento y liberarse hacia la sangre, pues para que tenga sus efectos? Esa es la pregunta. Pues Y el hablaron del ayuno, la ayuno. ¿Por la qué el ayuno? testosterona. A ver, ¿por qué el Mm, ayuno? porque baja la glucosa. Porque era cuando se empezaban a utilizar las reservas de grasa y a partir de ahí era quemada. Ujú. Entonces ya no me cuadra con lo de la insulina, porque si están hablando de situaciones de hipoglucemia, ¿para qué se libera insulina? Es que, por ejemplo, otra función también de la hormona del crecimiento es favorecer la movilización de ácidos grasos. Entonces, cuando hay, como ya lo comentaba mi compañera, o sea, cuando hay ayuno, pues hay una cantidad, o sea, la reserva, que en este caso son el tejido adiposo o la grasa, la utiliza para poder formar, en este caso, como glucosa o energía para el cuerpo. Entonces, también por eso
se activa o hay una liberación de hormona de crecimiento cuando hay un ayuno, no sé, intermitente por horas prolongadas, ¿no? Bueno, más o menos, pero me surge otra duda con lo que dices. ¿La glucosa se forma a partir de los lípidos? No, ¿A no, o partir de sea, Sí, cuáles ¿no? son La los pasos para hacer gluconeogénesis. nueva glucosa? La gluconeogénesis. ajá, la gluconeogénesis. No, espera, ya me confundí. O sea, de lo que está como en reserva en las grasas que pues tenemos. Entonces, si hay ayuno, pues se van a liberar y de ahí pues se van a tomar para que se forme la gluconeogénesis, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuáles son los sustratos para hacer gluconeogénesis? ¿Los lípidos? Mm, No, por no, eso sí. porque, o sea, de ahí viene como que ¿cómo se dice? Como o sea, cuando no las utilizamos, pues ahí se guardan pues los aportes energéticos que no utilizamos, pero no me acuerdo exactamente cómo se llama la molécula o así lo que se va a empezar a transformar otra vez en glucosa. Pero eso más bien sería glucogenólisis, ¿no? No. Glucogenólisis es desbaratar el glucógeno, estoy de acuerdo. Pero la gluconeogénesis, ¿a partir de qué se da? ¿Cuál es el sustrato principal? De lactato, ¿no? O piruvato. Bueno, dentro de tu pregunta dijiste no y te respondo no. Sí se utilizan, pero no es el principal. Pues la glucosa. Ese es el resultado de la gluconeogénesis. Neogénesis, formación de nuevo, glucosa de nuevo. Ay, ya, ya, ¿Y ya. qué es Los lo que? aminoácidos. Aminoácidos glucogénicos. Perfecto, muy bien. Entonces en el chat ya tenemos la respuesta desde hace tiempo. 50% de la glucosa que se obtiene de novo, gluconeogénesis, es a partir de aminoácidos. Entonces, los ácidos grasos, ¿para qué los moviliza? Si el glicerol participa muy poco en esa neoglucosa o en esa formación de neoglucosa. Si se utilizan lípidos, estoy de acuerdo. Pero de la degradación de lípidos van a surgir los ácidos, los cuerpos cetónicos, mejor dicho. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué se da ese movimiento? Y es que entendiendo fisiología, recuerden, vamos a entender fisiopatología. Entonces, para mí es muy importante dejar muy claro cómo funciona esto de la hormona de crecimiento. Y me voy a regresar a lo que dijo Eni hace rato. Ayuno. ¿Por qué en el ayuno se eleva la hormona de crecimiento? ¿Será porque como están utilizando aminoácidos y todo eso, está bajando como que la cantidad proteica o sea, o me fui mucho del tema? ¿Y qué efecto tendría la hormona de crecimiento entonces? Pues que requiere producir más proteínas. Pero se supone que la glucosa de novo o la nueva glucosa se obtiene a partir de aminoácidos. Entonces, ¿qué no entra a hacer lo contrario, la hormona de crecimiento? Vamos cambiando el enfoque, vamos haciendo un poco de reflexión. Me dijeron ayuno, lo cual me hace pensar a mí en hipoglucemia. Bueno, me gustaría que me dijeran qué hormona se eleva cuando hay hipoglucemia.
Glucagón. ¿Qué efectos tiene? ¿Cuáles son sus funciones? Es una hormona hiperglucemiante que va a evitar, pues en este caso, la hipoglucemia. Tiene efectos contrarios a la insulina. Inhibe, aumenta, perdón, la glucogenólisis. Sí, hace la glucólisis, pero recuerden que eso es poco glucógeno, entonces tiene que obtener de otra fuente de energía. ¿Cuál es? Cuando hay Pues un incremento de aminoácidos, estimula la secreción de glucagón. Más bien al revés, ¿no? El glucagón estimula que se haga la proteólisis para obtener aminoácidos y hacer la gluconeogénesis. Y bien, y entonces nos pone ahí, Gerardo también, utiliza ácidos grasos, sí. Bueno, no, promueve la utilización de ácidos grasos, es decir, en el tejido adiposo activa las lipasas para que se liberen los ácidos grasos y esto funciona como energía. Ahora, les pregunto, ¿de dónde se obtienen los aminoácidos para formar glucosa? Tejera me regresó la pregunta. Me refiero a de qué parte del organismo se obtienen los aminoácidos. Hígado, músculo. Muy bien, pero sin efecto lotería. ¿Cuál de los dos? Pues era lo que decía Luz el otro día sobre la autofagia, que no era como literal comerse a sí mismo, pero era cuando, o sea, se hace una inanición, pues lo que estabas era como una autofagia interna, que empezabas como a comerte lo que tenías pues ya en tu cuerpo, ¿no? Entonces, lo que sucede así en la autofagia que decía Luz, pues empieza a agarrar aminoácidos de tu músculo. Sí, primero va por ahí, o sea, primero va Sí. por la energía como más directa que es la glucosa y todo eso, entonces agarraría como primero las grasas, o sea, coloquialmente hablando, la verdad. No, no, no son primero las grasas, ese es el problema. No son primero las grasas, es primero el Primero los músculo. aminoácidos. Sí, Ok. primero va por el músculo. Esa es la cuestión. Atención, aquí nos faltaría, antes de avanzar, establecer que durante una etapa de ayuno, como pudiera ser todas las noches, sí, ahí hubo un engaño, te voy a decir por qué. En una etapa de ayuno, cuando la persona cena, más o menos lo que se está todavía absorbiendo de alimento, esa glucosa le alcanza para unas 2, 3 horas después de que terminó de cenar. Puede prolongarse a 4 dependiendo el tipo de cena. Después de esas horas, tiene que recurrir el organismo a la glucogenólisis. Es decir, tiene almacenado cierta cantidad de glucógeno en el hígado, 150 gramos en una persona de 70 kilos, se habla en el prototipo, 70 kilos. Son 150 gramos de glucógeno y eso le alcanza para unas horas más, 1 o 2 horas. Después de eso, empieza a bajar, o sea, conforme va terminándose el glucógeno, va a disminuir la cantidad de glucosa circulando. Ya para ese entonces ya se está liberando el glucagón. Y o sea, se busca aumentar la glucosa. ¿Cómo sería lo más rápido? Degradando aminoácidos, es decir, convertirlos
en glucosa nueva, se activa la gluconeogénesis. Primer sustrato son los aminoácidos, sobre todo ¿cuáles aminoácidos? Uno empieza con A y el otro empieza con G. Tirosina empieza con T. Adenina y guanina son bases urínicas, ¿no? Alanina y Bien, glicerol. alanina y glutamina. Muy bien, alanina y glutamina. ¿Dónde están presentes esas alanina y glutamina? En mayor cantidad en el cuerpo, en los músculos esqueléticos. Por eso es que se degrada primero el músculo esquelético. Se va prolongando el ayuno, o sea, ya estamos hablando de unas 8 horas de ayuno. Por eso es que los picos de liberación, entre 6 a 8 horas, por eso los picos de liberación de hormona de crecimiento son en la noche, cuando las personas están dormidas, sí, porque están en estado de ayuno. ¿Qué es lo que pasa? Estemos pensando en hormonas. En este momento está actuando la hormona, el glucagón, pero también están actuando las catecolaminas en menor medida, que están haciendo también, promoviendo usos de vías vías energéticas alternas o fuentes energéticas alternas, mejor dicho. Bien, pero el principal es glucagón. Ahora, ¿quién le va a hacer peso o contrapeso al glucagón si está promoviendo la degradación de proteínas musculares? Entonces, hay otro estímulo para que se libere hormona del crecimiento, y ese estímulo es aminoácidos en sangre, que incremente el nivel de aminoácidos en sangre. Y por lo tanto se libera hormona del crecimiento, que tiene como efecto promover la proteogénesis, es decir, entonces ya vamos al efecto contrario, le vamos a dar la cuenta al glucagón. Hay que evitar que se degraden proteínas y se promueve la utilización de ácidos grasos. Por eso resistencia a la insulina, es decir, ya, ¿verdad que ya no quieres glucosa? Ahora te vamos a alimentar con ácidos grasos. Y al que no le gusten los ácidos grasos, pues ahí le van cuerpos cetónicos. No sé si ya los confundí o Profe, es como esas dietas intermitentes, ¿no? Que, o sea, terminan en hacer como cetoacidosis y eso. perfecto, en eso se basan ese tipo de dietas cetogénicas. Lo que hacen es restringir los carbohidratos para que se consuma otra fuente de energía. Ahora hay que suplementar las proteínas, porque es lo que se va a atacar primero, para que el organismo vaya por las reservas grasas, por el tejido adiposo, y entonces viene la pérdida de peso. Más o menos así funciona. De hecho, así es como funciona nuestro organismo todos los días. Todos los días está pasando. En cuanto estemos 4 horas después de comer, empezamos con hambre. ¿Por qué? Porque ya se acabó la glucosa que viene del metabolismo, de la absorción de lo que comimos. Y luego, ¿qué sigue? Bueno, se tiene que buscar una fuente energética alterna. Lo primero que va a pasar es que se van a consumir los músculos. Esa va a ser la fuente de energía primaria. No se consumen todos, o sea, claro, no estamos hablando de adelgazamos rápidamente, sino que se busca esta fuente de energía. Es el 50%. El otro 50%, ¿de dónde viene? Ya nos mencionaban las fuentes de ácido láctico, de piruvato y el glicerol. Son las fuentes de, digamos, los sustratos alternativos para hacer gluconeogénesis. Como ven, es menor la participación de esos sustratos. El principal es el músculo, es la alanina y la glutamina. Entonces, el hipotálamo y el hipófisis se detecta el que ya subió el nivel de aminoácidos y se libera la hormona de crecimiento. ¿Para qué? Pues para contrarrestar esa utilización de proteínas corporales y darle prioridad al uso de ácidos grasos. Pero recordemos, la mayor parte de
tejidos utilizan a la glucosa inicialmente como fuente de energía. O sea, hay que cortarles esa vía, hay que restringirla y dejar la glucosa. ¿Quién se alimenta de glucosa? Solo las neuronas. El cerebro. ¿Eh? Sí, solo las neuronas. Entonces queda la glucosa para las neuronas y los demás tejidos deben de utilizar fuentes alternativas. Ahí tienen los ácidos grasos. Están circulando. Por eso es que revisamos el chat. Anteriormente nos ponían resistencia a la insulina, pues Gerardo. ¿Sí? Como efecto de la hormona de crecimiento, sí, se promueve que no se utilice glucosa a nivel periférico, pero a nivel central, sistema nervioso, sí lo va a utilizar. Ahí sí la va a captar y va a seguir funcionando, mientras los otros tejidos se alimentan de otra sustancia. Bien, así es como se funciona más o menos normalmente la hormona del crecimiento. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el mensajero que parte del hipotálamo para que la hipófisis libere hormona del crecimiento? ¿Profe, puede repetir la pregunta, por favor, otra vez? Bien, la voy a repetir, pero se lo voy a turnar a alguien, a Fátima. Fátima, ¿qué hormona hipotalámica hace que se libere hormona del crecimiento desde la hipófisis? Um, Sebastián, ¿tú sabes cuál es la hormona? ya se la puse. No, maestro. No entiendo siglas, Fátima. ¿Cuál es? Es la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, ¿no? So, ¿Qué cambio de voz, Fátima? Muy bien. Y le pregunto a Sebastián, okay. Sebastián, se libera la hormona del crecimiento, muy bien. ¿Qué otro tejido estimula a su vez para que produzca otra sustancia? ¿Te acuerdas del eje de esa hormona? ¿Cuáles son sus tejidos destinatarios de la hormona del crecimiento? Que va a estimular las células somatotropas. No, esas ya la liberaron. Las somatotropas liberan hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, ¿a qué tejidos se estimula? Los órganos periféricos a los músculos. Músculo es es un tejido que es estimulado muy bien. Ahí los promueve huesos. la génesis. Los huesos, ¿cómo estimula los huesos? ¿Directamente o hay un intermediario? Según yo, es directamente por la sangre, ¿no?
Mi pregunta es si el hueso directamente recibe a la hormona de crecimiento o hay un intermediario. Mm, no recuerdo. Preguntémosle a Brandon si recuerda cuál es el intermediario. Leslie, Jocelyn, ¿tú sabes? La verdad no recuerdo, doctor. Augusto, ¿tú recuerdas cómo va el eje de la hormona de crecimiento? El doctor puede ser puede estimularlo directo, ¿no? Y también indirectamente en los huesos. Muy bien, mi pregunta es cómo es el indirecto. Por la secreción de IGF-1. ¿Quién produce IGF-1? La misma somatotropina, ¿no? Una hormona no puede sintetizar porque no tiene mitocondrias, no tiene retículo endoplásmico, no es una célula. ¿Qué célula se encarga de producir ese factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1, que es lo que significa IGF-1? Michelle, ¿quién produce IGF-1? Factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. ¿Quién lo sintetiza? Ahora sí, ya es diferente al será. Muy bien, se produce. Perfecto, es el hepatocito. Bien, el hígado recibe a la hormona del crecimiento y a su vez el hígado entonces sintetiza factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, responsable de estimular el crecimiento lineal. Es decir, aquí como nos comentaba Eric, hay un estímulo sobre las epífisis de los huesos para que los centros de crecimiento sinteticen. Ahora viene la síntesis de proteínas de nuevas células y haya el crecimiento lineal. La hormona de crecimiento directamente va al adipocito para promover la lipólisis y directamente va a músculos para promover proteogénesis. Así es como funciona la hormona del crecimiento. Ese es más o menos el eje. ¿Y qué circunstancias hacen que disminuya su liberación? Atención, si el ayuno genera hipoglucemia, entonces un factor que hace que ya no se libere hormona de crecimiento sería la
Hiperglucemia. Muy bien, porque entonces va a cesar la producción de glucagón y por lo tanto ya no vamos a tener proteólisis, es decir, va a bajar el nivel de aminoácidos, ya no se necesita hormona de crecimiento. Y mencionaban en el chat somatostatina. Bueno, pues es la que termina por ser liberada pues en el sistema nervioso central para que ya no se libere hormona del crecimiento. Muy bien, y ya conociendo esto, entonces Eric nos introdujo al mundo de la acromegalia, del gigantismo. Y ya nos comentaba, gigantismo se va a presentar cuando el problema, es decir, la hipersecreción de hormona de crecimiento, se da en edades tempranas, cuando no se han cerrado los centros de crecimiento, entonces vamos a tener estaturas elevadas. Si ocurre esto después de que se cerraron los centros de crecimiento, pues ya no puede crecer la persona. Sin embargo, sí puede haber, digamos, un ensanchamiento de estructuras, sobre todo en huesos, y como dice ahí, huesos membranosos, pueden ensancharse, puede haber crecimiento de tejidos blandos y dar lo que se conoce como acromegalia. Ahora, también me gustaría comentarles, habrá casos donde se presente la secreción de hormona de crecimiento con centros de crecimiento abiertos, todavía funcionando, el paciente va a tener talla elevada, no se le detecta, se piensa que es normal el asunto, se cierran los centros de crecimiento, continúa la hipersecreción de hormona de crecimiento y por lo tanto sobreviene crecimiento de partes sacras. Puede coexistir y todo depende del momento en que se esté dando. Muy bien, entonces ya conociendo los efectos metabólicos, para mí era muy importante, vamos viendo, Eric, los demás cambios que se dan. Ya nos presentaste algunos cambios, vamos con los demás. Sí, bueno, como pues ya comentó el profe, la acromegalia pues son estas características principalmente en las manos y los pies y pues un crecimiento en la estatura, o sea, de ser personas promedio tienden a desarrollarse más. El siguiente ejemplo es un personaje que les voy a enseñar el ejemplo de un personaje que yo creo que todos conocemos y hemos visto durante nuestra infancia, perdón. Oye, antes de avanzar, la separación de los dientes, ¿cómo se conoce clínicamente? Para no poner así, separación de dientes. ¿Cómo se le prognatismo, no? No, esa es la mandíbula. Esa es la mandíbula que protruye. La mandíbula hacia adelante. Los que les dicen así como el Capitán Maravilla, si tienen la mandíbula hacia el frente, es el prognatismo. Ah, y acá nos ponen diastema, muy diastema. Bien. Diastema, sí. Perfecto. Muy bien. Todo eso lo traigo pues más adelante. Muy bien, vamos avanzando. Vamos con el personaje, ya me supongo quién es. Ok, bueno, pues imagino que he visto esto. Bueno, esto a continuación. Bueno, les presento a Shrek, o Shrek, como lo conozcan. Este personaje está basado en un luchador francés de la década de 1940, en donde esta persona, a la edad de 18 años, empezó a notar cambios en su apariencia. Como podemos ver aquí, una mandíbula más pronunciada, la frente, como se ve como aplanada. Ese es el prognatismo. Eso de la mandíbula pronunciada es el prognatismo. Muy bien, adelante. Tenemos la nariz que creció, se ve más grande. Sus manos aquí pues no se aprecian muy bien, pero suelen a crecer. Más adelante traigo otro ejemplo. Sus pies, su estatura y aquí con su tórax se hizo más amplio. Tenemos una incidencia anual aproximado de 3 a 4 casos por cada millón de personas, con una edad promedio de 40 a 45 años en el momento del diagnóstico. Ahorita les voy a explicar cómo es que se diagnostica y lo difícil que en ocasiones se vuelve diagnosticar este padecimiento. Ok. Bueno, aquí ya tenemos una imagen pues más seria, donde otra vez podemos ver, por ejemplo, una prominencia supraorbitaria. Aquí vemos la mandíbula y la nariz grande. Labio inferior evertido, se ve más grueso, los labios tienden a hacerse más gruesos, principalmente en el labio inferior. Aumento de diámetro del tórax, aquí pues, 3, artrosis, manos y pies grandes. Aquí podemos ver que por el mismo tamaño y la debilidad que se genera, pues se empiezan a jorobar
pues ya que son personas muy altas. Podemos ver sus manos cómo se ensancharon. Algunos doctores lo representan como guantes de fútbol, así porque están muy anchos sus dedos, largos. Igual sus pies tienden a calzar de un número no proporcional a su medida. Y bueno, hasta aquí. ¿Duda? La siguiente diapositiva es todavía de manifestaciones o cambia el enfoque. Ya viene la etiología. Porque me gustaría comentar algo pues de manifestaciones. Vamos a dividir las manifestaciones según el sistema afectado, es decir, hablamos de 3 tejidos diana o tejidos blancos para la hormona del crecimiento. Entonces comentábamos hueso, músculo en general y tejido adiposo. Entonces, fíjense bien, si se afecta hueso, o sea, bueno, se va a afectar, ¿no? Las manifestaciones de afectación músculo-esquelética y más hacia la parte esquelética, nos vamos a encontrar el crecimiento de pies y de manos, como nos comenta Eric. Se empiezan a ensanchar los tejidos alrededor del hueso, el periósteo. Esto genera aumento de volumen de tejidos blandos. Vamos a encontrarnos el prognatismo, la diastema, la glabela, la prominencia supraorbitaria también crece, ensancha, vamos a encontrar. Vamos a encontrar afectaciones en las vértebras, aunque no estén altos, Eric. Aunque la persona no crezca de estatura, vamos a encontrarnos con afectación porque también ese hueso se vea comprometido. Y sobre todo también porque el músculo, ¿qué le pasa al músculo? ¿Por qué se meten de luchadores estos señores? El músculo se hace más rígido, ¿no? Pierde como sensibilidad. Algo así estuve leyendo. No sé. Pero incrementa la masa muscular. De hecho, hay varios casos de luchadores gigantes o de luchadores que tienen rasgos de acromegalia. ¿Por qué? Porque aumenta la masa muscular. Entonces, imagínense el incremento de la masa muscular y hay que cargarlo. ¿Y qué le pasa a la columna vertebral? Empieza a tener todo ese peso encima. Entonces, hay afectación en columna vertebral. Tiene que sostenerlo. Luego, las articulaciones van a tener también que soportar todo el peso. Y las de la rodilla sufren esto. Creo que se fue el profe, ¿no? Recarga. Y las articulaciones de cadera, el tobillo, son las que más afectan. Si estuviéramos hablando de... ¿Mande? Es que se cortó, pero ya continúa, se Si escucha estuviéramos bien. hablando de gigantismo, si estuviéramos hablando de gigantismo, estaría esto peor. Porque en la afectación, hablando de la afectación articular, porque es un hueso alargado, la arquitectura que supone le es normal, lo cual supone más carga para ligamentos, para tejidos blandos alrededor de articulaciones. Por eso si buscan ustedes imágenes de gigantismo, se van a encontrar que muchos de los gigantes que han sido fotografiados traen bastón. De hecho, aquí está representado como un pollo en esta diapositiva, precisamente porque la afectación es peor para mantener el equilibrio, porque se dañan los ligamentos, insisto, hay mucha tensión hacia esas articulaciones. Eso es en la parte articular, óseo articular. La parte muscular pues incrementa, el músculo esquelético se vuelve más grande, lo cual genera más carga a los huesos, ya lo comentábamos. Pero también no es el único músculo que crece. ¿Qué otro músculo va a crecer? Y ya nos dijo Eric. Músculo liso, por eso en el ensanchamiento de bronquios. Músculo liso vascular. ¿Cómo se manifiesta este ensanchamiento del músculo liso vascular? ¿Qué manifestaciones podemos encontrar?
La cardiomegalia es secundaria a lo que pasa con los vasos sanguíneos. Músculo liso vascular. Si se está ensanchando el árbol vascular, ¿qué ocurre? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, hablando pues ya de cardiología, yo pude leer que este provocaba un crecimiento del corazón, ¿no? Bueno, sí, es la cardiomegalia, pero es resultado de crecimiento de un músculo eh, estriado cardíaco. Yo me refiero al músculo vascular, músculo liso, de arterias sobre todo. Vasculitis, ¿no? La vasculitis es una inflamación de las paredes vasculares y ocurre en un contexto de daño inmunitario principalmente, y no ocurre aquí. A ver, pensemos ahora, sin alejarnos de vasos sanguíneos, pensemos en el tejido adiposo. Hay una movilización de lípidos a nivel de arterias. ¿Qué ocurre cuando hay mucho lípido circulando? Bien, ateromas, placas de ateromas, aterosclerosis. ¿Y la consecuencia cuál sería entonces para que se manifieste? Insisto, es una manifestación. Puede haber dolor anginoso, estoy de acuerdo. Pero la principal manifestación, hipertensión arterial. Muy bien. Y vamos a encontrarnos con hipertensión arterial. Estos pacientes padecen hipertensión arterial, resultado de que, primero, crecimiento o hipertrofia de la musculatura, está ensanchándose su musculatura, requiere más vasos sanguíneos. Luego viene la afectación del músculo liso vascular y para colmo agréguenle la formación de placas de ateroma. Tenemos allí todo un caldo de cultivo preparando la aparición de una hipertensión arterial. ¿Puede generar esto cardiomegalia? Sí, también va a generar crecimiento de ventrículos cardíacos y además puede generarse en personas susceptibles dolor de tipo anginoso, va a llegar menos oxígeno al músculo cardíaco y generar dolor de tipo angina, puede presentarse muy bien. Aneurisma, la tensión arterial per se es un factor de riesgo para aneurisma y puede estar incluido aquí como una complicación. Eso hablando del sistema vascular. Ahora hablando de metabolismo, además de los lípidos alterados, ¿qué otro problema puede presentarse en estos pacientes? Metabólicamente hablando. Ese hiperinsulinismo, ¿cómo se manifiesta? Muy bien, nos ponen diabetes. Se manifiesta con hiperglucemia. Ahora pensemos, no hay un mecanismo de retroalimentación. No se detiene la producción de hormona de crecimiento cuando se alcanzaron niveles eh, de glucosa en cierto rango o niveles de aminoácidos en cierto rango. Aquí no hay ese mecanismo de retroalimentación. Sigue la hormona de crecimiento. Y uno de sus efectos es generar resistencia periférica, es decir, disminuye la sensibilidad de los tejidos a la insulina. Por lo tanto, hay una resistencia perpetua a la insulina o prolongada que puede generar diabetes. O sea, primero estaríamos con hiperglucemia y después diabetes. Muy bien, a grandes rasgos eso es lo que ocurre. Y ya como resultado de todos los cambios, podemos encontrarnos a mayor eventos
mayor ocurrencia de eventos cerebrales vasculares, es decir, isquemias o hemorragias a nivel cerebral, y pues, también podemos encontrar como resultado del ensanchamiento de tejido periférico, sobre todo en vía respiratoria superior, puede haber un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es lo que puede ocurrir en estos pacientes. Muy bien, Eric, vamos viendo lo de las causas. Ok, bueno, como causas más frecuentes, en un 95% tenemos el adenoma somatotropo, que pues es un tipo de tumor no cancerígeno que provoca pues el mal funcionamiento de la hipófisis. Alrededor del 75% de las personas con acromegalia cuentan con macroadenomas y pues la otra parte restante presenta microadenomas. Enseguida les voy a mostrar, bueno, más adelante les voy a mostrar unas imágenes de cómo diagnosticarlo y cómo es que se ven estos adenomas. ¿Okay? Otro tipo de las causas de acromegalia, el 5% es la secreción excesiva de la hormona letilizante a partir de tumores hipotalámicos. Bueno, aquí es donde les decía que, aunque hablamos de hipófisis, también tenemos que meternos un poquito con el hipotálamo, ya que estos funcionan en conjunto en la mayoría de veces para la homeostasis. Entonces, si llega a haber un tumor, una secreción o un tumor en el hipotálamo, también va a afectar a la hipófisis. Tenemos también que la secreción ectópica de LH a partir de tumores no endocrinos como los carcinoides o los cánceres pulmonares de células pequeñas, y la secreción ectópica de hormona de crecimiento a partir de tumores no endocrinos. Esto realmente se ve muy poco, pero no lo descartamos. O sea, por tumores en otra parte del cuerpo, podemos provocar acromegalia o gigantismo. ¿Ok? No sé si... Esas son las causas más comunes. Y hay algo que comentar. Si nos vamos a la parte histológica, el 50% de células de la adenohipófisis son somatotropas, es decir, son las que fabrican o sintetizan hormona de crecimiento. Y una proporción menor, 30%, corresponde a células lactotropas, es decir, las que fabrican prolactina. De manera tal, o sea, ¿a dónde apunto? Y a dónde voy. Muchos de los adenomas que sintetizan hormona de crecimiento también sintetizan hormona, la prolactina. O sea, pueden coexistir hiperprolactinemia con aumentos de hormona de crecimiento. Nada más como cuestión pues etiológica. Es decir, el neoplasia, en este caso el adenoma, puede producir ambas hormonas a la vez. Adelante. Ok. Estos pues son las causas más comunes. Aquí en la siguiente imagen podemos encontrar sus síntomas o sus signos más comunes en personas con acromegalia. Principalmente tenemos pues el crecimiento acral. El 100% de estas personas tienen crecimiento acral, o sea, de manos. Prognatismo también es un rasgo muy particular de ellos. Cefalea, pues entendemos que la hipófisis tiene a crecer, a inflamarse, y pues te genera un dolor de hiperhidrosis, el 70%. Un momentito antes de la hiperhidrosis, perdón, Eric. La cefalea, atención, ya nos comentaba Eric, macroadenoma. Si el problema es un microadenoma, no hay cefalea. ¿Por qué? Porque no hay un daño a la silla turca. Atención, en el caso del macroadenoma, nos vamos a topar con que el macroadenoma, al ir creciendo sobre la silla turca, va a erosionar el periósteo que recubre la silla turca, y es cuando va a generar el dolor. Ahora, si sigues aumentando de tamaño, ahora, macroadenoma, antes de avanzar, se llama macroadenoma a toda aquella neoplasia benigna de hipófisis que supera el centímetro de diámetro. Entonces, conforme vaya creciendo, va a ir erosionando el tejido. Ahora, puede llegar un momento en que este tumor, esta neoplasia, va a erosionar el hueso, genera el dolor de cabeza, pero también va a comprimir el quiasma óptico. ¿Y cómo se manifiesta? Imaginen los campos visuales
como si fueran dos círculos y partan a la mitad en sentido vertical, tracen una línea a la mitad del círculo para dividir en dos mitades y oscurezcan las mitades que quedan a nuestros campos exteriores. Es decir, hay una hemianopsia. Lo anoto. Hemianopsia. Ahí le puse acento, no lleva acento. Así. Hemianopsia. Yo les pongo el ejemplo. Imaginen cómo se vería si fuéramos caballitos de calandria, que les ponen para taparles la visión, que no vean los carros, la visión lateral, que no estén viendo los carros para que no se asusten. Un paciente que tenga un macroadenoma que le esté presionando el quiasma óptico va a tener una vista así. Solo va a ver hacia el frente. No puede ver hacia los lados, no tiene la visión completa. ¿Por qué? Porque los campos laterales están tomados. Y esta heminopsia se le denomina así, temporal, no porque tenga un criterio de tiempo, se le va a quitar. No, se le llama hemenopsia temporal, porque si vemos un ojo, el ojo al dividirlo a la mitad, así en vertical, la mitad queda hacia la porción nasal, es decir, viendo hacia la nariz o cerca de la nariz, y eso se denomina nasal, y la otra parte, la otra mitad, queda cerca del hueso temporal. Por eso se le llama hemenopsia temporal, es decir, la visión está interrumpida en aquellos campos visuales que están cerca del hueso temporal, como caballito de calandria, insisto. Pero esto es por afectación del quiasma óptico. Muy bien, adelante, Eric, vamos con hiperhidrosis. Ok, pues la hiperhidrosis, conocemos que es una manifestación de sudor excesivo. Esto ocurre en el 70% de los pacientes con acromegalia y gigantismo, ya que tienden a una sudoración excesiva por un mínimo esfuerzo, ya sea que bajen las escaleras, las suban o den unos cuantos pasos. Estos tienden a sudar muy rápido y pues tienden a tener una piel más grasosa si los llegan a tocar, un olor peculiar, más fuerte, más llamativo entre las personas comunes. Bueno, tenemos la diastema, ya la explicamos hace ratito, es la separación de los dientes. El 70% de ellas la tienen. La hipertensión es 50 y 50, puede que no, puede que sí. La artropatía, un 45%. Disminución del líbido, yo aquí lo investigué, pierden la atracción sexual o el deseo. Bien, pero Eric, esta disminución de libido, ¿qué te parece si lo mencionamos al final de estos síntomas que tienes tú? Porque ¿de qué manera la acromegalia podría interferir con la libido? Y lo tenemos que leer aparte. Entonces, bríncate eso y vamos con síndrome de túnel de carpo y ya terminando somnolencia, ya nos regresamos al libido, por favor. Ok, me parece correcto, gracias. Tenemos artotropia allá. Síndrome del túnel de carpo, el 25% de las personas con acromegalia acuden a una consulta por el síndrome del túnel de carpo y cuando el doctor los ve, pues empieza a hacerles estudios de acromegalia porque es común, algo común, no tanto, pero sí en gran porcentaje. Complicaciones del metabolismo, también lo comentamos hace ratito, pues. Y la somnolencia, junto con apnea del sueño, tienen un 25%. Muy bien, Okay. Respecto a las complicaciones metabólicas, insisto, hay hiperglucemia en primera etapa y luego puede progresar a una diabetes por resistencia a la insulina. Además, podemos encontrar alteraciones del metabolismo lipídico, hiperlipidemia, por el movimiento pues del tejido adiposo, el movimiento de lípidos desde el tejido adiposo. Respecto a la somnolencia, ya dijimos, estos pacientes por tejidos blandos en el cuello ensanchados pueden tener síndrome de apnea obstructiva del sueño y pues al no dormir bien, no descansar, pues tienen somnolencia. Ahora me gustaría regresarnos a disminución de la libido. Eric, ¿por qué disminuye la libido? O sea, ¿cuál es el mecanismo que les lleva a que disminuya la libido?
Bueno, ¿me escuchan? Bueno, pues existe un descontrol hormonal, más que otra cosa. Esto provoca, pues, que los niveles, ah, pueden ser varios factores. Por ejemplo, pude investigar que desde el aspecto psicológico, al verse que su cuerpo está cambiando, este puede generar ansiedad, depresión, etcétera. Y por el lado más fisiológico, la verdad es que no recuerdo muy bien. No sé si el profe me puede apoyar ahí, pero No, yo no. O sea, vamos a pedirle ayuda a los compañeros. Vamos a echarle la bolita. ¿Alguien sabe qué ocurre? Sí tienes razón en lo de la depresión. El estado anímico juega un papel. Estoy de acuerdo. Es aquí un factor. Pero ¿qué otros factores pueden influir para que disminuya este deseo sexual? ¿Y alguien tiene idea? Bueno, José Luis, tomo lo que pones, pero no estrictamente en mujeres. Comentábamos hace unos momentos, muchos de los, bueno, no, algunas veces el adenoma productor de hormona del crecimiento también produce prolactina y entonces la prolactina es responsable de la caída del deseo sexual, en este caso el libido, se denomina. Y ese es otro factor. Y el tercer factor está ligado con la hipertensión y la aterosclerosis, es decir, menor riego sanguíneo hacia el miembro viril puede ocasionar disfunción eréctil, ¿no? Por hipertensión, por la aterosclerosis. Pero lo principal, a lo que me fui a la disminución del libido, tiene que ver con aumentos de prolactina si es que el tumor, la neoplasia, también produce prolactina y es responsable directa por medio de la inhibición de liberación de hormona luteinizante y folículo estimulante. Muy bien. Adelante, Eric, con la siguiente diapositiva. ok. Bueno, ya una vez que conocemos, pues, cómo son sus causas y, y algunas de sus características físicas, así como algunas otras ya fisiológicas, vamos a pasar a la parte del diagnóstico. Si alguien no tiene más dudas sobre lo pasado, pues vamos a darle. Bueno, estos son, pues ya los mencioné hace ratito. Si alguien quiere tomarle captura, son los síntomas más comunes de la acromegalia: artrajalia, amenorrea en mujeres, obviamente, 72%, hiperhidrosis en ambos sexos, apnea del sueño también el 60% en hombres, cefalea, parestesia o síndrome del túnel de Carpo también afecta a ambos sexos, pérdida de libido, impotencia. Esta afecta más al hombre, pero pues no descarta a la mujer. Hipertensión, bocio. Aquí es bien importante esta característica en las mujeres, ya que les puede cambiar la voz a una forma más gruesa y normalmente las llegan a confundir, cuando no las ven, pero las escuchan, las llegan a confundir con hombres, cosa que pues es muy incómodo para ellas y pues puede ser causa de acromegalia. En efectos de los campos visuales, el profe ya nos comentó, y edema persistente en las piernas. ¿Alguna duda? Comentario. Bueno, aquí les traigo yo otro ejemplo de cómo diagnosticar a las personas con acromegalia. Aquí podemos ver otra vez su labio más grande, su nariz también alargada, y estos pliegues que vemos aquí en la parte posterior de la cabeza también son causas de acromegalia. Sí, se pueden observar. Veamos la lengua, miren cómo se hizo más grande, cómo se ensanchó. Las manos, estas no están gruesas, pero están delgadas, o sea, muy largas. Puede verse en el gigantismo, en la acromegalia. Y esta imagen que me parece una forma de diagnosticar a una persona con acromegalia, que lo vuelve
lo vuelve difícil, porque ya la acromegalia es una manifestación que dura años en expresarse de una manera pues clara, ya que puede tardar de 5 a 10 años normalmente en ver los efectos, y normalmente los confundimos con la vejez. Por ejemplo, la primera tiene 20 años y esa última tiene 30. Entonces, si pueden verlo, es mucho el cambio. La persona, a mi punto de vista, parece unos 50 años o más, y pues fue un cambio poco a poco que muchas veces no le podemos detectar, y más si somos cercanos a esta persona, pues que pues parece que son cambios normales de la persona, pero si lo vemos a través de fotos o algo, sí se nota el cambio. Normalmente como doctores nos debemos de enfocar en eso, en ver a las personas, pedirles que se vean cómo han cambiado en un transcurso de 10 años, y si son muy notorios los cambios. En el YouTube me topé con una campaña en Brasil para detectar cambios por acromegalia, y lo que preguntaban es, ¿has cambiado o ya no te queda tu argolla matrimonial, o has cambiado de talla de zapatos frecuentemente? Y de hecho se deberían hacer preguntas que nosotros incorporáramos si sospechamos. Es decir, los ojos no van a ver lo que la mente no conozca, o sea, si no conoces tú algo, no lo vas a reconocer, así de fácil. Entonces, si nosotros ya nos familiarizamos con imágenes de pacientes que tienen acromegalia, pues vamos a estar reconociendo los datos. Vamos a sospechar que alguien lo padezca y podemos dirigir las preguntas. Oiga, ¿tú usaba anillos y ya no usa? ¿Por qué? Ya no me quedó. Perfecto. ¿O ha cambiado de talla de zapato constantemente? Sí, porque ya le quedan chicos o grandes, ¿no? Pues me quedan chicos. He tenido que comprar una talla más grande constantemente. Bueno, esos son datos que nos pueden orientar. Es sencillo, pero ahí está. Pero yo te pregunto, si la persona contesta afirmativamente, y a los demás también les pregunto, si un paciente nos dice, sí, he notado cambios, su crecimiento, ¿qué examen de laboratorio puede hacerse? Una IGF, bueno, eso lo tenía también un poquito más. Pues sí, continúale y nos muestras ya bien tu diapositiva. Continúa con tu exposición. O no sé si quieran, o si alguien conozca otras. No. Bueno, tenemos ya lo que son los cambios físicos que podemos nosotros observar como doctores, en apariencia, cómo es que se ven. Ahora les encontré estas imágenes. Aquí alguien me puede, bueno, les quiero preguntar si alguien me puede decir cuál de estas pacientes o esta paciente es la que tiene acromegalia y cuál no tiene acromegalia, o si alguna, o mejor dicho, si alguna está tomando tratamiento y la otra no. ¿Alguien puede decirme cuál es, la de la derecha o la izquierda? No, pues la de la derecha tiene ¿La acromegalia. de abajito? ¿Cuál dijiste, Nia? La de abajito. La de la derecha. Ujú. Sí, ¿Cuántos más dicen parece. que es la misma persona? Yo apoyo. Sí, la de la derecha. Yo también digo que es la No me misma oigo. persona. ¿Sí? ¿Es la misma? Sí. Bueno, pues aquí la respuesta es que no, son diferentes personas. Sí, aunque usted no lo crea, son diferentes personas, y una característica bien importante de la acromegalia es que los pacientes con este padecimiento tienden a parecerse más entre ellos que a sus mismos familiares. O sea, entre ellos tienen más características iguales que si lo comparamos con algún familiar. Podemos comparar a alguien de Estados Unidos con acromegalia y a alguien en México, y si no es por el tono de piel, parecieran la misma persona. Claro, va a haber algunas características en específico que los va a diferenciar, pero
pero en su mayoría tienen las mismas manifestaciones. Ok. Bueno, aquí ya está lo que el profe... Antes de avanzar, regrésale poquito. Y comentabas que la paciente del cuadrante superior izquierdo está recibiendo tratamiento, es decir, tiene diagnóstico de acromegalia. Las dos tienen diagnóstico de acromegalia, son dos personas diferentes, y pues el punto era decir que son iguales en apariencia, sin importar de qué familias vengan. No necesariamente tienen que tener un parentesco cercano, simplemente la patología las hace similares. Oh, muy bien. Perdón. Sí, como que te entendí que la de arriba tiene tratamiento. O estaba, No, la foto está tomando tratamiento. O recibió tratamiento, lo que no entendí. no, es que fue una pregunta tipo capciosa. Oh, perfecto, muy bien. Lo que pasa es que Ya, en teoría se supone que si se ataja la causa, pues el problema es en tejidos blandos. Al cesar la, el estímulo debería de haber un retroceso. Es lo que dice, en teoría, lo que se plantea, ¿no? Porque no es sobre una estructura que vaya a quedar ya de ese tamaño. Por eso me llamó la atención que dijeras que está con tratamiento. Bueno, adelante con la exposición. bueno, ya que nos regresamos a esta imagen, podemos observar, no sé si se alcanza a ver las orejas de la paciente se ven más largas, y pues esta también tiende a confundir el diagnóstico, ya que muchas veces como doctores se piensa que es parte de la edad. Hemos visto a algunos ancianos que tienen las orejas muy grandes y decimos, es por la edad seguramente, pero no, también puede ser por acromegalia, o sea, sí es por la edad, pero también puede ser por acromegalia, y hay que tener en cuenta esa parte. Ahora sí viene la pregunta que nos hacía el profe: ¿qué estudio podemos hacer para detectar acromegalia o gigantismo? Sí, fue pregunta. Como cantidades de hormona de crecimiento en sangre, o sea, qué tan elevada está. Sí, de hecho, niveles de mal crecimiento acompañado de niveles de IGF-1, también conocida como, allí les pongo, somatomedina C. Lo de la imagen, ¿cuál imagen nos diría si hay tumor? Una tomografía. Y entonces debe de ser muy dirigido porque recuerden que son radiaciones, no dejan de ser radiaciones. Entonces tiene que ser muy, muy estudiado el paciente para decir, necesitamos una tomografía de tal zona. Es decir, lo primero que debemos de buscar es aumento de los niveles de hormona de crecimiento y de factor de crecimiento similar a la insulina. Y una vez que tenemos confirmado eso y de acuerdo a los signos y síntomas, se puede optar por hacer la imagen, o el estudio de imagen de hipófisis, para ver si hay un adenoma o no lo hay. Porque si no hay adenoma, ¿qué va a pasar? Tiene que hacerse el estudio pulmonar para ver si no hay un cáncer. Entonces es más radiación al paciente todavía. Pues no, entonces tiene que ser bien juicioso esto, dicen los expertos. Muy bien, adelante. Bueno, aquí pues ya lo que decían mis compañeros y el profe, pues tenemos que tener por encima del rango normal de edad y sexo, que son ya datos establecidos, datos que excedan el IGF-1 y la hormona de crecimiento que no suprime con carga de 75 gramos de glucosa. Se hace un estudio consumiendo glucosa en diferentes tiempos y viendo su reacción de la insulina para regularla. Aquí tenemos
Aquí tenemos los resultados de unos estudios. Como podemos ver aquí, lo normal sería entre 78 y 250 gramos, bueno, microgramos. Y aquí la paciente excede 4 o 5 veces más este factor, que serían 1122 microgramos. Tenemos la hormona de crecimiento basal, que es 5.7, y a los 30 minutos de haber ingerido la glucosa, vemos cómo se elevó. A los 60 minutos siguió elevándose, y aquí tenemos, pues, yo aquí no lo entendí muy bien, pero disminuyó a los 90 minutos. ¿Alguna duda? Ujú. Bueno, ¿cuál es el valor de hormona de crecimiento basal? El normal, para saber si estaba ya elevado de inicio. ¿Y por qué disminuye? Vamos viendo. Se supone que con la carga de glucosa, al haber hiperglucemia debe disminuir. Debiera, pero empieza a aumentar y al final disminuye. ¿Por qué sería? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hipótesis tienen? Este es son resultados de un paciente que está en protocolo de diagnóstico de acromegalia. Sí, bueno, eso fue lo que encontré. Encontraste, muy bien. Y se supone que la hiperglucemia debe hacer que desciendan los niveles de hormona del crecimiento. ¿Qué ocurre? Bueno, se le está administrando glucosa, hay resistencia a la insulina de entrada, entonces la hiperglucemia no va a modificar en nada, no va a cambiar nada. Y la neoplasia, si fuera un adenoma, esto es hiperfuncionante, no importa la retroalimentación, va a secretar más a su propio ritmo. Y yo creo que lo del disminuir tiene que ver con que está disminuyendo, la glucosa ha sido filtrada a los 90 minutos y ya no hay hiperglucemia entonces, o hay menos hiperglucemia y por eso también tiende a descender. Quizás esa sería una explicación. Muy bien. Concluyamos la sesión. Muy bien. Bueno, nomás me permite, ya va a acabar, faltan 2 diapositivas. Sí, adelante, Bueno, adelante. esto mediante una resonancia magnética también se puede ver. Esta parte blanca que vemos aquí es la hipófisis, que deberá estar en un tamaño normal, se vería uniforme, así, pero podemos ver que aquí hay una malformación. Bueno, ¿sí lo observan bien? Entonces, ok. Aquí desde aquí ya podemos ver que es una de las causas de la acromegalia. Y aquí en la resonancia contada podemos ver que se debería de ver blanco todo, o una luz blanca, y se ve sombreado. Eso también nos puede llamar la atención para diagnosticar la acromegalia. Y pues como tratamiento, el manejo de la acromegalia, primero nos debemos de preguntar si es candidato para cirugía, que es uno de los tratamientos comunes cuando ya los niveles son elevados, muy elevados, y en la resonancia se ve el tumor. Entonces tiene que valorar si es fácil extraer
o si podemos utilizar análogos de somatostatina, que estos pues nos van a ayudar a reducir los niveles de hormona de crecimiento. Y pues más que nada, ya para concluir la clase, estos son la somatostatina y la cabergolina. Son medicamentos que nos pueden ayudar. O por otro lado, más invasivo, tenemos una cirugía que ya esto lo determinará el endocrinólogo o el internista, no sé, ahí el neurólogo en cierta forma se va a meter, pero pues este es el tratamiento. Pueden ser medicamentos o puede ser la extracción. Bueno, hasta Muy bien. aquí terminó hipófisis. Perfecto. Bueno, acromegalia, perdón. Acromegalia solamente, muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, concluimos lo de acromegalia, lo de gigantismo. Todavía nos falta prolactina y diabetes insípida, que eso lo revisamos mañana. Por favor, chequen la fisiología, vuelvan a leer fisiología de las hormonas que se están revisando y esto nos ayuda a darle una mejor visión a la enfermedad en sí. Mañana continuamos con la sesión. Si queda alguna